los libros o los artículos que ustedes hayan leído, si ven, están estas moléculas que participan. En el caso del el inicio, pues serían los factores de transcripción generales que reconocen a estos elementos del promotor de la caja TATA, ¿no? También están estas otras moléculas que, como ya platicamos de algunas de ellas, por ejemplo, la histona acetiltransferasa y la desacetilasa, ya vimos cuál es su efecto en la regulación de la expresión genética, llámese previo al inicio de la transcripción. Esta, estas, eh, estas otras que están aquí las vamos a ver un poquito con el mecanismo, con los RNAs que interactúan con la remodelación de cromatina, que a eso se refiere también. Igual interactúan con las histonas para conducir a la reorganización o la remodelación de la cromatina para permitir entonces los accesos de factores de transcripción, estos que están aquí, a la cromatina, y entonces, perdón, al DNA, para entonces poder comenzar la transcripción, y estos serían los factores de elongación. ¿Quieren la imagen, las imágenes, o quieren el artículo? Porque ya no me entendí. También algo me decía Lili ayer de que querían... No, ya no lo entendí. Entonces, los que quieran preguntarme así algo que no, entendí que era algo de que no era de la materia, pero que sí es de la materia, o no entendí. Por favor, me escriben al correo. De todos modos, me pueden enviar al correo que tenemos del Classroom. Ahí me pueden mandar un mensaje, o me pueden mandar un correo a mi otra dirección de correo electrónico. No sé si ya la tengan. Sería así. Ok, sí, Shirel. Me pueden también escribir ahí. ¿Sale? Al rato les paso la información. Son varios artículos. Algunos de los cuadros están en el libro que les compartí, que se quedó ahí en la nube, que no he quitado. No sé si revisaron. Algunos de los cuadritos son de este libro, pero ya les paso también los artículos. Ok. Entonces ahora sí a lo que seguíamos, ¿no? Estábamos en epigenética. Ya, si ven, ya nos falta. Es mucho lo que hay que leer acerca de ello, es mucha la investigación que se hace respecto a esto, y pero espero que les haya resultado interesante, ¿no? Y sobre todo que lo correlacionen con la parte clínica, ¿no? O sea, no solamente es ver si una proteína se acetila y se desacetila, o se metila, se desmetila, sino que esto va a tener efectos en los procesos de enfermedad, y obviamente en la salud de sus pacientes, y por eso era la tarea que les dejaba yo apenas, ¿no? Entonces, por favor, hoy veíamos metilación, ¿no? Entonces, por favor, ¿qué leyeron acerca de la metilación? ¿Sí, Gerardo? Buenos días, doctora. Yo había Hola, leído buenos días. que, bueno, para empezar, que la metilación del ADN era un proceso que iba a inhibir la expresión del gen, Uh-huh. y que lo contrario era la acetilación, que era el proceso para hacer que el gen se expresara. Y pues básicamente es la adhesión de un grupo metilo, sí, que pues es un grupo que contiene un átomo de carbono y 3 átomos de hidrógeno. Sí. Eh, También había leído que los grupos de metilo son agregados por una familia de enzimas que se llaman DNA metiltransferasas.
que Sí, son codificadas en los seres humanos por unos genes denominados DNMT, y que la ausencia o alguna mutación en esta familia de genes, pues obviamente va a desencadenar una serie de enfermedades. sí, Había leído como el síndrome ICF o el síndrome de Rett o el síndrome del cromosoma X frágil. Entonces, sí es delicado alguna mutación en esta serie de genes. ok. Sí, y no es tanto una mutación, ¿cómo te llamas aquí? Gerardo, creo que nos tiene que quedar muy claro que cuando hablamos de epigenética, no estamos hablando de mutaciones, ¿no? Solo de ciertas modificaciones, y si ven son modificaciones químicas, generalmente pueden ser sobre las proteínas, como las histonas. Ya vimos que las histonas son aquí moléculas muy importantes en cuanto se habla acerca de la epigenética, pero también puede haber una modificación química sobre, si hablamos de metilación, sobre el DNA, o sea, pero no estamos hablando de mutación porque no estamos hablando de un cambio como tal en el orden de los pares de bases. O sea, el orden de los pares de bases se mantiene, no hay un cambio, no hay una deleción, no hay una inserción, no hay un cambio en cuanto al orden de las letras, o sea, las palabras siguen siendo las mismas. Imagínense que solamente se le ponen acentos a las palabras, ¿no? No es lo mismo escribir perdida que perdida, ¿no? O díganme si es lo mismo cuando están escribiendo en español. Cuando escriben pérdida, ese orden en las letras y le ponen acento a la E, puede cambiar el sentido de la palabra. Entonces ya no están diciendo lo mismo. En este caso, en el caso de la epigenética, imagínense que ya están las palabras escritas y lo que están cambiando son los acentos, es decir, la forma de lectura. Y entonces la información que está escrita ahí ya no va a decir nada, o sea, o se va a quedar silenciada, o va a cambiar la forma en cómo se lee, ¿no? Entonces, sí, Gerardo. Pero yo me Cassandra. refería, doctora, disculpe, pero yo me refería a una mutación, pero en la familia de genes que va a sintetizar la enzima DNA metiltransferasa. Tú te estás refiriendo a... Yo me refiero a una que si se llega a dar el caso de que hay una mutación en la serie de genes que va a codificar para esta maquinaria para la metilación, Ok. te va a desencadenar varias enfermedades. Ok. A eso Entonces tendríamos que hablar entonces de alteraciones en los genes que me... codifican para las proteínas que van a regular o que van a ser las La metilación. responsables de poner los acentos, digamos, ¿no? O sea, estas enzimas que ya son, es una familia grande de enzimas, hay muchas hay algunas que se dedican a conservar los patrones de metilación, algunas otras que van a hacer nuevos patrones de metilación. O sea, hay enzimas de estas que acaba de mencionar Gerardo, que no son parte del tema. Siempre mencionamos así de manera muy general que hay estas enzimas metiltransferasas que van a conservar los patrones de metilación. Recordando que cuando hablábamos de epigenética, yo les había comentado que la epigenética, el patrón o el epigenoma es hereditario, ¿no? Y en un momento dado, pasa de una generación de células a otra, pero también otra cosa interesante es que dentro de esta familia de proteínas, las que van a conservar los patrones de metilación, hay unas que se dedican a hacer nuevos patrones de metilación, o sea, eso puede cambiar, o sea, hay enzimas que van a poner acentos nuevos, ¿no? Pero bueno, no es parte de nuestro tema, pero si en un momento dado quisieran leer acerca de las DNA metiltransferasas, van a ver que es una familia importante y como bien dice Gerardo, al ser enzimas, es decir, al ser proteínas o hacer moléculas de proteína, dependen de genes. Pero bueno, gracias Gerardo, sí tienes razón. Cassandra, por favor. Sí, doctora. Bueno, yo había leído que la metilación se va a producir precisamente
en contextos de dinucleótidos, pero cuando se encuentra la fracción CPG, me parecía, ajá, donde decía que era una citosina, la cual iba a ir seguida de una guanina, que era el lugar en el que se iba a dar pues este proceso. Y sobre las ADN metiltransferansas, igual había leído un poco y las que mencionaba de las que eran de novo, eran la ADN metiltransferasa 3A y la 3B, que se iban a encargar de establecer los patrones de metilación de ADN en un desarrollo temprano, pero que también iba a haber ADN metiltransferasas como la 1, pero esta iba a ser de mantenimiento. Sí. Y también íbamos a encontrar la ADN metiltransferasa 3L o la ADN metiltransferasa 2, que son otros tipos de estas proteínas reguladoras. Sí, sí, es una familia grande de proteínas y sí tienen, como verán, estas funciones interesantes, ¿no? Y además porque a lo largo del desarrollo, sí leyeron que a lo largo del desarrollo del individuo van en un momento determinado cambiando, ¿no? Porque los patrones de metilación, porque va a haber unos procesos, y por eso lo estamos viendo, estos procesos de diferenciación tisular. Gracias, Cassandra. Janet. Perdón, Jailene. Sí, doctora. Bien, bueno, sobre la metilación había leído que es considerado un marcador epigenético para el silenciamiento de los genes y que este va a ocurrir, como ya mencionaba mi compañera, en las islas CPG, que son regiones con una gran cantidad de pares de bases de citosina y guanina que van a estar unidos por grupos fosfato. Y esta región se va a encontrar entre la región central del promotor y el sitio del inicio de la transcripción. En sí, la metilación lo que va a hacer es bloquear la transcripción. Lo puede hacer de una manera directa o de una manera indirecta. En la manera directa, la 5-metilcitosina va a inhibir la unión de los factores de transcripción que tienen la secuencia CPG en los sitios de reconocimiento. En la manera indirecta, van a trabajar distintas proteínas. Había leído de la MBD, que es la proteína con dominios conservados de unión a ADN metilado, que se van a unir a CPG metilados y van a bloquear indirectamente la unión de los factores de transcripción y así van a limitar el acceso de los elementos reguladores. También había leído que estas proteínas MBD van a reclutar complejos represores que, en los que podemos incluir las desacetilasas de histonas. Bueno, una desregulación en todo este proceso puede causar distintos procesos neoplásicos o algunos síndromes, como los que comentaba ya mi compañero antes, y también puede estar relacionada con el proceso de envejecimiento. Específicamente la metilación en las histonas se va a basar en que va a hacer que estas histonas se unan con mayor afinidad al ADN y van a impedir el acceso a las maquinarias de transcripción. Y esta puede ser a distintos niveles. Puede ser monometilación, dimetilación y trimetilación. Sí, ok. Sí, vamos a ver que la importancia de estas metilaciones radica en la posición en la que se encuentra la metilación. O sea, la metilación o el unirle grupos metilo a secuencias de DNA va a ser en secuencias específicas, como ya mencionó Yailene, ya vamos a ver ahorita qué tipo de secuencias son. No es en cualquier lado y son secuencias ubicadas generalmente en las regiones promotoras, ¿no? Porque estamos hablando de la regulación de la expresión génica y yo creo que a estas alturas ya tenemos muy claro que todo va a depender de la asociación o de la interacción de estos factores de transcripción que ya vimos con los elementos con los diversos elementos del promotor, en este caso específicamente con el promotor basal. Sí, Gerlin, por favor, gracias, Yelene. Sí, doctora. Bueno, lo que yo leí es que la metilación del ADN era un mecanismo epigenético el cual ayuda a controlar la expresión génica. O sea, es una herramienta de uso de las transmisiones de señales que van a reparar a los genes que están en posición de off, inactivados. Y pues que la metilación se refiere a la adición de un grupo metilo, en el cual puede cambiar, como lo dijo mi compañero, su secuencia, pero no, eso no quiere decir que va a afectar a la actividad que va a realizar.
Y de Sí. igual manera que sirve para la formación de la estructura de la cromatina, la cual pues permite que una célula crezca en un organismo multicelular. Ok. Sí, Charlene, gracias. Charlene, luego va Mestli, ¿verdad? Sí, doctora. ¿Sí me escucha? Sí, sí, te escucho bien. Ok. Bueno, había leído que la metilación del ADN iba a representar el mecanismo de herencia epigenética y que los patrones de la metilación se iban a mantener estables tras la replicación del ADN, y esta replicación se iba a dar por acción de una enzima que iba a metilar específicamente secuencias de CPG, como habían comentado mis compañeros. Estas secuencias de CPG iban a ser de una hebra hija que iban a estar unidas a través de puentes de hidrógeno a una hebra parental metilada. Y esto iba a tener como consecuencia un gen metilado y reprimido en una célula parenteral y que continuará estando presente en las células hijas. Sí, se mantiene ese patrón. Eso también se hereda, no, pero es reversible. Ya después vamos a ver. Gracias, Mestli. Sería que sí. Luis Octavio, por favor. Sí, ¿sí se me escucha? Sí, 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 Luis Octavio. Ha estado fallando mi internet últimamente. Para Bueno, igual, todos. lo de la metilación es que es un proceso en el cual se añaden grupos metilos, sobre todo al DNA y genes promotores, que ya habíamos comentado que eran sobre todo en dominios metil CPG unión, que eran los CMBD, y esos se relacionan con ciertos síndromes como el síndrome de Rett y hipermetilaciones en el cáncer. Pero a mí lo que más me llamó la atención de las lecturas es que aunque se pueden metilar y de esto puede generar cambios en el DNA y pasa a otra célula, es la posibilidad que tienen estas mismas células de evitar la metilación en sus genes y proteínas durante el proceso normal. Encontré un estudio que hablaba del ejercicio de alta intensidad, mayoritario a 2 horas diarias, en el cual no solo se detenía la metilación, sino que se desmetilaba, sobre todo el promotor PCG1-alfa y el promotor PDK4, que eran promotores que normalmente se ocasionan por la oxidación de los alimentos. Por ejemplo, el primero, el PGC1-alfa era en la oxidación de la glucosa a nivel de músculo esquelético, mientras que el PDK4 era de la oxidación de lípidos, dos de los alimentos que más energía nos dan en las rutas metabólicas. Y es curioso porque pues, cuando hacemos ejercicio, pasando la hora, se activa un tipo de alimentación celular donde se necesita de lípidos. Y aunque esta oxidación de lípidos genera grupos metilo, el mismo ejercicio lo revierte evitando los radicales libres. Y este mismo artículo decía que puede explicar por qué, por ejemplo, algunos atletas que hacen ejercicio de más de 2 horas, se le hacen un estudio muy complejo a nivel bioquímico, no se encuentra formación ¿cómo se llama esta? De 8-hidroxiguanosina, perdón, que es utilizado como un marcador del daño genético. Este marcador nos habla que ya hay una ruptura de la doble hélice y posiblemente una mutación segura. Y esto todo es por oxidaciones, pero a mí lo que me llamó la atención es que el ejercicio intenso puede revertir a todo esto. Además de que este mismo estudio mencionaba, es una comparativa del cuerpo con un motor de un carro. Mientras menos uses el motor, más cuidadito va a estar el coche y más cuidadito va a estar tu cuerpo. Entonces mencionaba que en un experimento con ciertas personas se les dio una dieta de 2 alimentos al día y alimentos que fueran en su mayoría antioxidantes y proteínas, disminuyendo la ingesta de lípidos y carbohidratos. Y se demostró un envejecimiento más lento, por decirse así. Las histonas no sentían el daño que tienen normalmente. Y eso es lo que me llamó la atención a mí. Sí, Luis Octavio, pues esto se refiere a lo que comentábamos acerca de que es un proceso reversible, ¿no? Entonces aquí a lo mejor se va a escuchar muy burdo el término que voy a emplear, pero cuando decimos es que yo nací así y así soy porque soy como el árbol que ya nació torcido, ya se dieron cuenta que en este caso, en el caso de la epigenética, no aplica eso. Puede haber procesos reversibles, ¿no? Digo, en este caso es un efecto positivo, el que tiene el ejercicio sobre la modificación de ciertos genes que van a conducir a una mejora
en la salud. Y si ven, creo que cuando platicábamos sobre las regiones teloméricas, también mencionamos un poco acerca del efecto positivo del deporte sobre conservar la integridad de la región telomérica, ¿no? Entonces, creo que sí ya debemos de hacer un poco de ejercicio. Me gustó mucho tu comentario, Luis Octavio, y creo que está muy bien para la tarea que les dejé, ¿no? En ese sentido iba la tarea que les había dejado antier respecto a la epigenética sobre estas modificaciones bueno, a nivel epigenético y acerca de que podrían tener efectos negativos, hablando acerca de la enfermedad, pero también como factores ambientales como el hecho de desarrollar actividad física o algunos de ustedes tal vez también leyó, bueno, ahí él mencionaba un poco acerca también de la alimentación, pero a veces la alimentación per se también puede mejorar varios mecanismos relacionados con la epigenética. Entonces, gracias Luis Octavio. Juliet, por favor. Sí, Así doctora. se pronuncia, ¿verdad, Juliet? Juliet. Bueno, sí, por favor. Bueno, ya habíamos mencionado pues que era la metilación, que era esta unión covalente a los grupos metilos del carbono 5 en las citocinas, y en la parte donde yo leí mencionaba que en función de las bases adyacentes a donde se dé esta metilación, pues iba a ser el contexto, digamos, en el que iba a tener lugar. Y el contexto más conocido o más frecuente en el que se da, pues era en estas zonas CPG, y se decía que afecta más o menos del 70 al 80% de las veces que se da, pues es en esta zona. Y como características, pues importantes, está que no altera la secuencia del DNA, o sea, no va a ser un cambio, pero sí va a modificar la actividad génica, y eso se me hizo muy importante. Cuando se produce en el promotor va a inhibir la transcripción, pero cuando no está dada en un promotor, sino en otra parte de la secuencia, muchas veces ayuda a la estabilización pues, del DNA. Y también lo que ya se había mencionado, que es reversible, que se ha visto que en algunos procesos, como en la diferenciación celular, algunas zonas que ya tenían esta metilación pueden desmetilarse. Y algo que me pareció muy importante es que, bueno, en donde yo leí mencionaba que en los genomas de las células preneoplásicas o células que se convertían en cancerosas o envejecidas, había cambios importantes en este proceso de metilación, y mencionaba que el más común o el primero en presentarse era que había una hipometilación, había menos metilación de la que debería de haber en la heterocromatina, y esto llevaba a una inestabilidad genómica y que en consecuencia hubiera recombinación mitótica. Y también de la mano con esta hipometilación podía haber hipermetilación en genes individuales o en islas CPG, en genes constitutivos y genes del tumor supresor. Entonces me pareció que esa era una parte muy importante, porque si no ejerce esta metilación sus funciones de manera correcta, pues puede llevar al desarrollo de neoplasias y cáncer. Sí, gracias, Juliet. Shirel, por favor. Sí, doctora, yo lo que quiero mencionar es algo quizá un poco contrario a lo que menciona mi compañera, porque lo que yo leí pues es que es en algunas neoplasias, justo estas proteínas mutadas son las que causan hipermetilación de genes reguladores del ciclo celular. Entonces, justo el ejemplo que pone el artículo pues es que la proteína de retinoblastoma mutada genera una hipermetilación del gen de la ciclina E, que sabemos que es este guardián del genoma. Entonces, lo que explican es que justo por eso sabemos que estos cambios epigenéticos se dan por condiciones ambientales, como ya mencionamos, pues que pueden ser agudas, que detonen este cambio epigenético, o crónicas. Entonces, lo que mencionan es que, por ejemplo, en niños que están expuestos continuamente a esta radiación de los dispositivos electrónicos, uno de las neoplasias más comunes pues es este retinoblastoma. Y entonces mencionan que es por estos cambios epigenéticos que causan hipermetilación en los genes de la ciclina E. Y me pareció interesante que también plantean que los inhibidores de la metilación se plantean como posibles terapias, ¿no? Para continuar con las ya existentes, como la quimioterapia o la radioterapia. Sí, gracias, Shirel. ¿Algo más, Shirel?
No, doctora, esto. Esto, como verán, se vuelve cada vez más divertido, ¿no? Porque entonces primero tendríamos que entender cómo funcionan los mecanismos, ¿no? En el caso del control del ciclo celular, vamos a ver que es bastante complejo. O sea, existen grandes familias que van a estar en conjunto dando como resultado la regulación tanto positiva como negativa de la proliferación celular. O sea, va a haber quien se dedique a bloquear el ciclo, a detenerlo, a frenar, y va a haber otro grupo de moléculas que su trabajo va a ser conducir a la proliferación, es decir, mantener señales positivas, estimulando la proliferación, ¿no? Y estas en conjunto van a dar una regulación, ¿no? De manera correcta. Pero en un momento dado, por algún factor, alguna de estas moléculas puede o perder función o ganar función, ¿no? Y ahí es donde ya se complicó el asunto, porque si una de estas moléculas, como en el caso de los genes supresores tumorales, pierde la función, es decir, si disminuye la expresión de estas proteínas por alguna modificación a nivel epigenético, o si la estructura de la proteína cambia por alguna mutación, porque también puede haber mutaciones para los genes supresores tumorales, entonces los frenos no van a estar funcionando de manera correcta, ¿no? Y de igual manera, si en el caso de los genes que dan señales positivas, hay un silenciamiento en cuanto a la regulación de la expresión génica, o hay un cambio en la secuencia de alguna de estas proteínas relacionadas, entonces ahí lo que vamos a ver es que va a haber una ganancia de función. Ocurre de manera contraria, unas ganan y otras pierden, ¿no? En el caso de los supresores tumorales, pierden función y su trabajo es frenar, y entonces al perder función no va a haber frenos. Y en el caso de los genes que están dando señales de estimulación positiva, estas ganan función. Entonces, al haber cambios en alguna de estos procesos de señalización relacionados con proteínas que van a dar señales positivas, pues va a haber ganancia de función, y entonces ahí ya en un momento determinado puede conducirse al desarrollo de cáncer. Y aquí un punto importante que mencionaba Shirel es algo a lo que nos estamos enfrentando todos, ¿no? Al uso de aparatos o dispositivos electrónicos que querrámoslo o no, los niños van a estar sometidos ahora obligatoriamente, pero antes pues porque los papás querían que estuvieran entretenidos, ¿no? Y el efecto pues, resulta adverso, ¿no? Entonces, hay mucho que hacer respecto a esto. O sea, no solamente es entender esto que es la materia, sino que si ven, estamos metiendo otros factores que como parte de su formación, creo que resulta interesante que se vayan hacia la parte de prevención, ¿no? Yo creo que esta información les está permitiendo hacerse una idea de cuáles serían políticas o diseño no sé, de políticas de prevención de diversas enfermedades, ¿no? Bueno, nada más terminamos de participar, o ya se tienen que ir a su clase, ya son las 11. Falta Miguel, Alfredo, Lisette y Carla para participar. O mañana empezamos con ellos. Sí, doctora. Bueno, la primera mitad del grupo tiene clase de laboratorio de fisiología. Pues mañana empezamos con Miguel Ángel, luego Alfredo, Lisette y Carla, ¿sale? Claro. Sí, están de acuerdo, y ya nos vemos. Sí, doctora, está bien. Y que tengan buen día. Gracias, igualmente. Gracias, doctora. Buen día, doctora.